Hola, soy Marcela Gándara, soy psicóloga, terapeuta familiar y yo les voy a hablar sobre la violencia. Y para poder hablar sobre la violencia, pues es importante tener una definición y la Organización Mundial de la Salud la define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder sobre alguna persona, algún grupo o alguna comunidad y que cause un daño, ya sea físico, emocional, y que incluso pueda llegar a provocar la muerte. Bueno, pues en este mundo hemos vivido muchos y diferentes tipos de violencia. Nuestra cultura está marcada por un alto contenido de violencia, en donde hemos vivido guerras y aunque actualmente estemos pues en pos de la paz, sin embargo sigue habiendo mucha violencia en diferentes partes y de diferentes maneras. Y lo que nos preocupa mucho a los terapeutas es la violencia dentro de las familias. También en la antigüedad, y no muy antigüedad, sino en la generación, por ejemplo, de nuestros abuelos, incluso de nuestros padres, la educación estaba marcada también a través de actos muy violentos. Y desgraciadamente no sabíamos porque pensábamos que esa era la manera de educar a los hijos. Y de generación en generación se ha transmitido esa manera de educar a través de violencia. Y lo importante aquí es poder hacer un cambio, tomando conciencia, reflexionando sobre cómo nosotros hemos sido educados, cómo nuestros padres han sido educados, nuestros abuelos, y cómo nosotros educamos a nuestros hijos. Entonces, pues, si empieza la violencia en el ámbito familiar y podemos hacer el gran cambio, entonces esto va a repercutir a toda la sociedad en general. Actualmente las muertes causadas por violencia son muy altas. 1.6 millones de personas mueren cada año a causa de la violencia. Como les decía, la violencia se transmite como se transmiten valores, como se transmiten creencias, como se transmiten duelos, como transmitimos muchas cosas a través de la familia. Y bueno, sabemos que una violencia y muy preocupante hoy en día es lo que tiene que ver con el feminicidio. Eh, Hay muchas familias y muchas parejas en donde existe mucha violencia y de alguna manera la hemos naturalizado porque se repite tanto que nos hemos acostumbrado a eso, a vivir con la violencia. Entonces nosotros tenemos eh, para mostrar esto el círculo de la violencia, que como podemos ver en la imagen, en el círculo de la violencia se acumula la tensión. Como en todas las relaciones humanas, se acumula la tensión y cuando no podemos expresar esa tensión, cuando no tenemos las herramientas de comunicación suficientes para expresar cómo nos sentimos, sino nada más estamos aguantándonos el enojo, pues entonces llega un momento en que no se puede aguantar más tensión y viene el periodo violento. Después del periodo violento viene una reconciliación que también le llamamos luna de miel, en donde generalmente es el hombre, que aunque también hemos visto que en familias donde la violenta puede ser la mujer, o incluso familias y parejas donde la unidad está conformada por una pareja homosexual, que también puede haber violencia. Entonces, en esa luna de miel, pues la persona violenta trata de convencer y de reconciliarse, pues con regalos, con apapachos, de alguna manera a la víctima y ya la víctima pues ya se reconcilian
quedan muy bien y otra vez empieza la acumulación de la tensión. Desgraciadamente, eh, cada vez los actos de violencia van creciendo y bueno, pues sabemos que muchas veces esto puede acabar en la muerte. Y dentro de las formas de violencia, pues golpes, cachetadas, pellizcos, manazos, todo eso puede ser la manera como violentan, la violencia física. También existen otros tipos de violencia, como la violencia emocional. En la violencia emocional, a través de la amenaza, del insulto, de la burla, de las prohibiciones, de las coacciones, del chantaje, del encierro y también de manera la violencia económica, en donde muchas veces, pues, uno, que es el que sale a trabajar, uno de los miembros de la pareja, es el que controla el dinero. Y la persona que está, pues, en casa o criando a los hijos, entonces también resulta violentada porque no tiene acceso a ese dinero, no tiene acceso a esa economía que, pues, es una economía familiar. O sea, esa organización queda en desventaja. Entonces podemos ver que la violencia se da mucho donde existe ese tipo de poder. El poder, por ejemplo, económico, de que el que tiene el dinero ejerce muchas veces la violencia sobre la persona que no tiene los recursos económicos, pero sí aporta de otra manera. Como en muchas familias que decimos, bueno, pues es que mi papá trabaja y mi mamá no. Pero pues en realidad las mamás también trabajan, de otra manera, pero también trabajan. Y también tendrían que tener acceso pues a los recursos económicos. Pero bueno, esto es un tema importante para reflexionar. Dentro de la violencia también existe la violencia sexual, en donde bueno, la máxima violencia sexual es la violación, pasando por el abuso sexual, hostigamiento, exhibirse también, exhibirse es un acto de violencia a las personas que pueden estarnos viendo. Por ejemplo, cuando tenemos niños chiquitos, ridiculizar, acercamientos impropios que son muy comunes, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, en transportes públicos, todas esas son violencias sexuales. Eh, bueno, ya les hablé de la violencia económica y la violencia patrimonial también, donde se ponen a nombre de uno la casa, las cuentas de banco, y el otro no tiene nada. Y si llega a haber un momento en que la pareja ya no funcione, desacuerdos y llega a haber un divorcio, pues la otra parte se queda sin nada. Entonces, esa violencia patrimonial es muy común también en nuestra sociedad. Y otro tipo de violencia es la negligencia, en donde sobre todo a los niños o a los ancianos no se les procura, no se está al pendiente de sus necesidades. Esta violencia pues puede incluso llegar a provocarles la muerte porque pues un niño no atendido, un anciano no atendido, pues son muy vulnerables, son las personas más vulnerables en nuestra sociedad. Eh, y también es un tipo de violencia. Y otro tipo de violencia que también no hemos estado muy conscientes y que es muy común es el ser testigo de violencia. Muchas veces decimos, no, pues es que mi papá era muy violento con mi mamá. Pero los hijos, las personas que estamos viendo la violencia, también resultamos violentados. Entonces, si hacemos conciencia sobre esto, pues podemos ver de una manera muy diferente la violencia. Porque cuando hay violencia, en realidad todos perdemos. Porque muchas veces el perpetrador, pues, acaba, pues muchas veces y a la larga siendo excluido de los sistemas, de las familias, en donde las mujeres, si bien les va, se separan de aquella persona violenta
y los hombres resultan muy repudiados por las mujeres, por sus hijos y muy solos. Entonces, aquí todos sufren cuando hay violencia. Quienes sufren más, pues son los más vulnerables, los niños, pero pues es una dinámica de mucho sufrimiento cuando hay violencia en los hogares. Otro tipo de violencia también es poner a los hijos en medio de los padres. Nosotros le llamamos triangulación. Cuando un hijo está en medio de peleas, de alguna manera algún papá le pide que permanezca ahí para que el otro no se vaya, haciendo cosas que no le corresponden hacer. Entonces, ese es otro tipo de violencia. Y poner las necesidades de los adultos por encima de las necesidades de los niños también es violentar a los niños, a las criaturas. Mentir, engañar, invalidar, no reconocer la percepción del otro, todo eso es violencia. Manipular, con quién te vas, ¿verdad que quieres más a tu mamá que a tu papá y con tu papá no? Hablarle mal del papá, hablarle mal de la mamá. Con ese tipo de cosas violentamos seriamente a los niños, a los hijos. No reconocer la identidad sexual de alguno de los miembros de la familia o de las personas incluso que nos rodean es una manera también de violentar a la gente. Es una manera de decir, pues tú no eres lo que dices ser, tú no eres lo que eres, tú más bien deberías ser lo que yo quiero que tú seas. Esa es una manera de violencia. Entonces, como podemos ver, estamos impregnados de muchos actos violentos en el día a día. Y lo primero, lo que más nos puede ayudar, es primero a mirar eso, a reconocer eso, a entender de dónde nos viene la violencia, los prejuicios y también poder hacer un cambio y un cambio de mirada, de perspectiva, para poder entender de otra manera el buen vivir y el buen convivir con los demás. Podemos ver en la imagen un violentómetro, le llamamos, que ha sido una gráfica elaborada por la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Esta gráfica fue elaborada en 2009 y en esta gráfica podemos ver donde en amarillo está el cuidado, que es una alerta, un foquito prendido, que es donde la violencia aumenta y aumentará, en donde están las bromas hirientes, chantajear, engañar, ignorar, ley de hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar. Y luego en naranja tenemos el reacciona, no te dejes destruir. Y aquí tenemos prohibir, destruir objetos personales, manosear, caricias agresivas, golpear, jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar. Y en rojo, urge y recurre a una ayuda profesional, levanta un acta, refúgiate, es amenazar con objetos de armas, amenazas de muerte, forzar la relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar, empujar, jalonear y por último, asesinar. Entonces, de lo que se trata es de que podamos entablar relaciones sanas, relaciones libres de violencia. Y cuando ya existe violencia, pues muchas veces, como dicen, fuga es remedio.
sin embargo, también existe la posibilidad de la terapia familiar, la terapia individual, la terapia de pareja, la terapia grupal, los grupos también, los grupos de autoayuda. Existen, por ejemplo, grupos para hombres con problemas de violencia. También existen para mujeres, en InMujeres hay grupos también, en mujeres hay en toda la República. Entonces existen muchas instancias a las cuales se puede acudir, pero la única que es totalmente descartable es el silencio y el aguantar. Y bueno, para terminar, yo les quiero dar una fórmula que el doctor Marshall Rosenberg nos ha dado y que es sobre comunicación no violenta. Esta formulita consta de 3 pasos y consiste en una manera de comunicarnos de una manera distinta con toda la gente, incluso hasta con los hijos pequeños. Entonces, como pueden ver en la gráfica, el primer paso es la descripción del hecho. Por ejemplo, si mis hijos dejaron todos sus juguetes tirados, entonces yo les digo, miren, ayer que se fueron a acostar, no recogieron sus juguetes. Esa es la descripción del hecho sin atacar a nadie. Yo no les estoy diciendo son unos irresponsables, son unos desordenados. Eso está totalmente descartado. Simplemente describo el hecho. Y después les digo cómo me sentí. Eso me hizo sentir muy mal, porque siento que la responsabilidad de ustedes es recoger sus juguetes y a mí me hace sentir mal que yo tenga que recoger lo que no hice, lo que no es mi responsabilidad. Y después sería el tercer paso, que es lo que yo pediría a esas personitas. Entonces, lo que yo les pediría es que antes de acostarse dejaran todos sus juguetes en su lugar. Así de corto, así de sencillo, y créanme que de verdad da muy buenos resultados. Bueno, pues ha sido todo por hoy y los espero en la próxima